Ok, entonces de la materia de todo lo que es como la espalda, ¿no? Que esta clase se llama dorso, básicamente es como revisar lo que es la columna, sus características, sus curvaturas naturales, etc. Como ver acá también. Con el amigo. Sí, entonces, básicamente cuando vemos dorso, ¿cierto? Es como toda la parte posterior. Kevin Bryan. Se llama Kevin Bryan. Te voy a llamar Felipito. Felipito Ahora, claramente podemos separar la columna en, sobre todo estas tres partes, ¿cierto? Que son como las articulares y móviles, porque el saco también es parte, ¿sí? El coxis. Permiso. Pero en sí vamos a ver que tienen estas características principales, ¿no? Que sobre todo esta parte y esta parte son como las más móviles o menos estables, en el sentido de que como no tienen costillas como esto, entonces son mucho más móviles, ¿sí? Y esta, la columna lumbar, que aunque sean solo 5 vértebras, por ejemplo acá son 12, pero acá son 5, entonces es casi tan grande, casi tan larga, aunque a veces parece eso que hablábamos, que en esta parte tenemos como un poquito perdidas las dimensiones de repente, es como ¿dónde estaban los riñones? O ¿de qué parte es la columna lumbar? La columna lumbar es bien grande, pero se esconde entre las crestas ilíacas, por ejemplo la lumbar 5, está completamente escondida en las crestas ilíacas, de esta manera, y por ejemplo la L1 ya va a estar más como protegida todavía por las costillas. Si se fijan, la flotante como que te tapa la L1. Entonces la 2, la 3 y la 4 son solo 3 vértebras que son como las que están más al medio. Entonces por eso uno tiende a pensar que la columna lumbar es chiquitita, es cortita, porque estas son las que más se notan y está todo este borde, ¿no? Pero en el fondo la columna lumbar es bien amplia, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro es que la zona lumbar, tanto como la cervical, son las más, digamos, en clínica, donde hay más motivos de consulta. Si bien puede haber tensión acá, como entre las escápulas, puede haber dolor de cuello que se irradia hacia la parte dorsal, pueden haber puntaditas, como en esta parte, pero eso generalmente se relaciona como con las escápulas y los hombros y el cuello, que es como este triángulo de acá, ¿ya? Entonces, las patologías, aunque te pueda doler toda la espalda, esta zona de acá es como más muscular, ligada a los hombros y el cuello, ¿okay? En cambio, el cuello mismo sí se afecta directamente y la zona lumbar misma también se afecta directamente, ¿ya? ¿Qué es lo otro que tenemos acá que vamos a ver? Son las curvaturas naturales, ¿sí? Tenemos que la columna tiene curvaturas que son antero-posterior, ¿sí? Son así, no así. Si uno ve la columna así, es bastante recta, ¿cierto? ¿Qué pasa si la columna se pone así? La llamamos escoliosis, ¿cierto? Que puede ser muscular o puede ser de malformación ósea, ¿sí? Es bien importante porque si es como muscular y postural, que la persona nunca trabajó la musculatura, y eso se puede corregir bastante. Si es porque hay una deformación ósea, por ejemplo, hay personas que nacieron con la columna acá torcida, rotada y la tienen fusionada o de alguna otra forma, eso ya es así, ¿no? Pero se puede vivir bastante bien con una columna súper rara. Yo he visto casos en que parece una serpiente así, y la persona con su yoga, se hace acupuntura, su masaje, tiene su higiene igual personal, anda súper bien. Aunque tenga una columna que tú dices, ¿cómo puedes vivir con una columna así? ¿Cómo puede hacer yoga con una columna así? Y lo hace y hace igual el arco y todo. Y es sorprendente cómo el cuerpo se puede adaptar, ¿sí? Mi primo tiene una vértebra más y se hace quiropraxia, o sea, cada cierto tiempo y se alinea y cero problema. Pero si no lo hace y si no cuida el peso, empieza con dolor y con molestia. Exacto, ahí vemos como cuando hay esos como cambios, ¿no? En la estructura como básica,
tienen que ser como un poquito más responsables que nosotros. Pero en verdad todos deberíamos como hacer nuestras cositas básicas, como que te lava los dientes o no sé qué. De aprender lo que yo les digo es como a encajarse uno mismo, ¿sí? De hecho, la primera quiropraxia viene de nosotros mismos, ¿sí? Básicamente con ciertas posturas uno se puede encajar la columna y mantenerla bastante bien. Ahora, si tú no sabes o no lo has hecho y te gusta ir al quiro, puedes ir y te van a encajar. Si no te haces tus propias elongaciones y tus movimientos, puedes ir al masajista también. En el fondo hay alguien que te puede ayudar, pero es mejor que también intentemos nosotros y nosotras mismas de ciertas cositas que son 10-15 minutos y te pueden cambiar la vida, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que va pasando a largo plazo es que cuando nosotros tenemos en la columna, estoy mostrando ahí, ¿qué puede ser esta? Puede ser una más cerquita. Por ejemplo, acá en la columna cervical. ¿Ya? Todas las vértebras, como lo habíamos comentado en la clase pasada, tienen primero la articulación cartilaginosa entre los cuerpos, ¿cierto? Esos son los discos. Todas. Desde los discos más chiquititos acá arriba hasta los discos más grandes acá abajo, ¿sí? Esa es cartilaginosa. Esta es como la que se relaciona como con el yin de riñón y los líquidos orgánicos y el yin de riñón, el agüita de riñón y todo eso. Y que si uno no toma líquido y se deshidrata crónicamente y no come yin, estos se van chupando y se van aplastando y se van secando, igual que las rodillas, ¿sí? De ahí que sobre todo la zona lumbar y las rodillas se asocian mucho a la salud de los riñones. Entonces, la deshidratación crónica se van reduciendo porque son 80% de agua, ¿sí? Ahora, esa articulación es súper estable porque está pegado, esto está pegado uno con otro, ¿sí? Entonces cuando tú, no sé, pues haces esto o haces cualquier movimiento de la columna, esto se mueve muy poquito, ¿sí? No sé si una vez agarrar el espinazo a un pescado y lo mueven y tiene un juego, ¿cierto? Sí. Y el disco es como un poco elástico, igual que estos de acá. Ahora, lo que le da mayor movilidad a la columna y sobre todo esto, lo que es la rotación, aquí yo estoy rotando mis vértebras, igual cuando haces eso, lo que nos da la rotación van a ser las carillas articulares entre vértebra y vértebra, acá se notan que son planas, ¿sí? Todas las vértebras, unas con otras, van a tener estas caritas articulares que van a permitir que hagan esto las vértebras. Entonces, esta hace esto, la de arriba hace esto, la de arriba hace esto y todas, entonces uno puede girarse, ¿sí? De ahí a que en yoga, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, lo que es una torsión, básicamente si yo fijo mi pierna acá y yo voy a tomar acá y hago esto, ahí me estoy torciendo y estoy usando esta fuerza, si se fijan, ¿cierto? Entonces, con las torsiones, nosotros nos encajamos de vuelta, ¿sí? O sea que uno se tuerce por un lado, como en el cuello te hacen así y después te hacen así. Y puede que por algún lado suene, ¿sí? Entonces, básicamente la columna, ¿cómo la vamos a mantener? Como usando sus ejes de movimiento, no sé. El típico es como este, ir como plegándose todo, hasta que estoy como completamente con la columna en flexión. O hago como para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y hago como la columna en extensión, ¿sí? Hago para un lado, hago para el otro. Y después hago torsión para un lado, torsión para el otro. Y en el fondo haciéndole todo eso es como esa autoquiropraxia que nosotros podemos hacer con un par de ejercicios, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué pasa? Cuando las vértebras, como son igual, individuales, por ejemplo, cuando veamos acá, o volvamos a revisar, porque el elevador de la escápula es un músculo que va del ángulo de la escápula a las apófisis transversas de las primeras vértebras.
los escalenos que van de las costillas a las apófisis transversas de estas vértebras también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un lado muy tenso y se me tiran estas de acá, se me pueden empezar como a quedar rotadas. Entonces, aunque yo tenga la cabeza derecha, tengo dos vértebras medias dislocadas. Y tengo un dolor acá raro y me molesta, igual que acá. Tengo una puntadita ahí molesta, así como medio lumbago, pero como que sí, como que no. Entonces, muchas veces pasa que las vértebras quedan como, tienen pequeñas luxaciones, como que se desencajan un poco. Lo mismo cuando a las personas de repente se les desencajan los dedos y se hacen como clic, clic. Son pequeños desencajes de las articulaciones sinoviales, porque como la sinovial tiene una cápsula, pero en el fondo hay dos huesitos en contacto, igual se pueden como desplazar un poco, ¿vale? Entonces la columna, eso es la principal causa hacia crónico, o sea, que eso se mantenga mucho tiempo, que se van a empezar a inflamar las cápsulas sinoviales, se empieza a generar edema, se empieza a generar rigidez, y eso también va sumándose con la contractura muscular, ¿sí? Entonces puede partir por contractura, yo soy súper tenso y ando así, así. Entonces de ahí se me afecta el hueso, o se me van rotando porque soy medio flácido, y se me desencajan de repente y nunca me encajo, y se van quedando chuequitas. Entonces de repente hice una fuerza, llegué y levanté a la camilla con las vértebras chuecas, lesión, ¿sí? Porque esto funciona bien si es que está encajadito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo mismo, clásico, vamos a mover la cama, vamos a limpiar todo, o vamos a hacer un cambio de casa o algo así. Hay que calentar antes de hacer eso. Es como antes de cortar el zapallo amarillo, calentar un poquito las muñecas, calentar los hombros, ¿cierto? Calentar el cuello para que haya más chi y sangre al momento de la exigencia. ¿Okay? Entonces, en general, la columna nos vamos a pillar con este tipo de trastornos inflamatorios articulares de la parte cervical y de la parte lumbar. Y de la parte lumbar vamos a generalmente ver más lesiones abajo, como L4, L5, pero igual podemos tener discopatías y lesiones en toda la columna lumbar, ¿ya? Pero es más común acá. Y en las cervicales también es más común entre la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7, o sea, la parte inferior que tenga como lesión, ¿sí? Que haya una hernia, una discopatía, ¿sí? Una pregunta, la de las costillas, al estar fijas, las vértebras de las costillas están fijas, entonces se lesionan menos, pero ¿qué podría generar una lesión en esta parte? Sí, lo mismo que lo de arriba, también uno se puede desencajar acá. Pasa que a veces, por ejemplo, si tú ves una persona acostada, tiene un ladito más levantado que el otro, y eso puede ser que tenga una rotación de las vértebras dorsales, ¿sí? Pero tienden a ser más estables por la parrilla costal. Entonces se podría generar una lesión en personas que están sentadas todo el tiempo postradas o eso, postradas o sentadas con parálisis, cosas así. ¿Tú dices acá? ¿Sí? ¿O no? Sé que la mayoría, cuando he visto, ponte tú, una hernia en la 11 o en la 12 después de un accidente de tránsito, ¿sí? Puede suceder acá también, pero es que en clínica es lo menos común. O sea, si estamos hablando de donde hay más lesiones, es lejos, en esta parte del cuello y en esta parte de la columna lumbar, ¿sí? Ahora, en esta parte, cuando les decía de las curvaturas, nosotros tenemos la curvatura cervical, la lordosis, que es así, y la lordosis, el arco mira para adelante, entonces, lordosis, sifosis, lordosis, sifosis, aunque este no cambie, ¿sí? Entonces, las dos lordosis son las que se tienden a exagerar muchas veces, ¿sí? Porque no tienen esta estabilidad como las costillas. Las costillas ya te dan como una estructura torácica, pero igual tú también puedes echarla a perder, ¿sí? Ahora, como les decía, generalmente, si a mí se me cae el tórax, se me empieza a echar a perder toda la curvatura, porque es cosa de que si yo tengo mi lordosis y mi lordosis, ¿sí? Si a mí se me cae el tórax, ya se me alteran todas las curvaturas. Entonces, como del puro tórax depende, como este es como una gran cosa, se te arregla esta y se te arregla esta, o se mantienen, digamos, ¿vale?
Entonces al tiro cuando veamos como posturas más así, vamos a acumular tensión acá y vamos a acumular tensión acá. Ahora, esta parte, justo esta, es la que más acumula tensión, como en la parte torácica, justo como pasando del tórax a la zona lumbar, porque esta curvatura a veces se rectifica, se pone como media derecha y se tensa, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hacemos la acomodación, la más fácil, que es de pie o acostado, esta parte es la que más cruje, lejos. Es como acá y luego acá, ¿sí? Como las zonas que más crujen. Que son como los dos cambios de curvatura, si se fijan. De sifosis a lordosis y de sifosis a lordosis de nuevo. ¿Sí? Entonces es súper importante que mantengamos bien estas curvaturas como antero-posterior. La columna no puede ser recta antero-posterior. Ojalá que sea bien recta latero-lateral, que sea así. Pero si yo estoy así, que sea así. Y eso que se mantenga móvil, porque en la medida en que la movemos, va a estar siempre como lubricadita, los músculos chiquititos van a estar más relajados. Eso es lo que vamos a ver, que son toda la serie de los músculos rotadores, que son los más profundos y los más chiquititos de la columna. ¿Okay? Entonces, así como una revisión general, recordamos la columna cervical tiene el agujero transverso para la arteria vertebral, que es esa arteria que se ve ahí arriba en el cuello. ¿Sí? Arteria súper importante para la salud del cerebro, del cuello, de tu presión arterial, tu respiración, o sea, esa arteria le va a llevar sangre a partes muy importantes del cerebro, ¿sí? Era lo que hablábamos, que cuando hay obstrucción cervical o contracturas cervicales crónicas, esa arteria se puede coartar de alguna manera, ¿sí? Si tenemos rotaciones cervicales, esa arteria también se puede empezar a apretar, ¿sí? Sobre todo porque si se fijan, son tan chiquitas las vértebras y la arteria pasa de un agujero transverso al siguiente. Entonces imagínate, se te empiezan como a rotar demasiado así, entonces se puede ahí como curvar mucho. O bien, si los músculos rotadores del cuello están muy contracturados o hay una mala postura, entonces se puede coartar esta arteria. ¿Sí? Y eso es muy, digamos, eso que yo les decía, la salud del cuello nos da salud en la cabeza, pero también salud en La extremidad superior. en las extremidades superiores, que es como el puente de ambas. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos nuevamente la imagen de esta arteria vertebral. Lo bueno es que tenemos muchos puntos que, como les contaba, que están en la base, que distienden, que relajan la musculatura y todo, pero un punto de acupuntura no te encaja los huesos, ¿cierto? Ahora, me ha pasado muchas veces que como usamos, digamos, los canales tendinomusculares como esto de regular, porque tú si hay un canal muy flácido, lo tonificas, si hay un canal muy tenso, lo dispersas. Y luego de hacer eso, la persona se movió así nomás, clac, 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 y se encajó, porque logramos destensar ciertas zonas o tensar un poquito más otras, ¿sí? Entonces también pasa eso, es cosa de que uno hace esto al agacharse acá y se te puede encajar la vértebra, ¿no? No sé si le pasa de repente que hacen cosas y les cruje, ¿cierto? Sí. Ahora, si eso lo hacemos más como una rutina suave, no accidental, de mantenerte más o menos encajadita, genial, porque así no te va a pillar desprevenido, ¿sí? Ahora, como les digo, la acupuntura y el masaje te puede predisponer a que el tejido vuelva a su orden, pero solo se encajan cuando hacemos ciertos movimientos, y esa es la cuestión al final, ¿sí? Que pueden ser muy simples y la mayoría, todo o casi todo lo podemos hacer nosotros. ¿Vale? Ahí de la parte cervical, si recuerdan, de hecho estaba en esta primera como prueba de desarrollo, estaba el diente del axis, que eso es lo que hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones cervicales, ¿cierto? Porque está eso de la desnucación, que es cuando esto se quiebra y ese huesito aplasta la columna, o sea, la médula, ¿sí? Ah,
yo pensaba que era por la vértebra cervical, como que se podía aplastar, que por eso había que tener cuidado. Claro, pero no, lo único que te puede aplastar es este diente. Si te fijas, la cervical número 2 tiene esta cabeza. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, Es como Lego. tenemos, esta es la cervical número 1, que tiene la apófisis transversa súper grande. De hecho, si uno mira para el mismo lado, es esta como pelota que se nota Una pelota. cuando miras para el mismo lado, ¿sí? Porque la cervical 1 gira con el cráneo. En el fondo la cervical 1 gira sobre la cervical 2. Pasa esto, ¿sí? Como que la 1 está más pegada al cráneo. Entonces esta gira. Entonces el diente que está dentro hace esto. Entonces el cráneo gira así. Entonces yo digo no, yo hago esto. ¿Sí? Si a mí me manipulan así, o el latigazo muy fuerte, o el accidente, ese diente que está pegado en la parte de adelante se quiebra para atrás y te puede aplastar la médula. ¿Sí? Esa es la desnucación. Cuando alguien se desnuca es cuando se quebró el diente de la C2. Muy peligroso. Sí, pues y es un huesito así. Debe ser de este porte, si es una cosa ínfima. Piense, las vértebras son chiquitas de verdad. ¿Sí? En la imagen se ven grandes, pero en nuestro cuerpo en verdad las cosas son más chiquitas de lo que parecen, en la mayoría, ¿sí? O sea, sobre todo los dedos se ven como grandes, pero en verdad el hueso es así en los dedos, lo demás es cuero, cartílago, fascia, músculo, tendón, y ahí tienes un dedito más grande, pero en sí los huesos son chiquititos de todas maneras. Entonces ese diente es bien pequeñito y es el que se puede romper. Ese es como uno de los peligros de la manipulación cervical. El otro es dañar la arteria o dañar los nervios porque, ponte tú, alguien tenía mega pegadas las vértebras, alguien tenía una espondilosis, ¿ya? Que una vértebra con la otra se empiezan a fusionar o se calcifican. Entonces imagínate, esta vértebra tiene calcificación y se le genera como, igual que en el sarro de un hervidor o en la tetera, esto se pone como un coral. Entonces tiene como un poco filo. Entonces tiene ahí una calcificación. Y tú llegaste y le hiciste clac. Y la calcificación le hizo hacia la arteria. Y la corta. Te queda la mitad de la cabeza sin sangre. Entonces es súper delicado. Por eso que de hecho en quiropraxia o lo que sea, cualquier manipulación tiene que ir previo como con una claridad de la situación de tu columna. Ya sea con una tomografía, una ecografía, como algo que muestre bien que tu columna no tiene ni puntas, ni calcificaciones, ni una discopatía muy importante. Porque cuando hay una discopatía importante, también podrías hacer daño. O sea, podrías causar una hernia al hacer una manipulación muy brusca. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando les van a operar y les van a poner la raquidia. ¿Ya? Por ejemplo, a mi mamá la iban a operar de un cáncer de colon el año pasado, la operaron. Y el médico le iba a dormir solo de la cintura hacia abajo. Y empezó a buscar las vértebras y le dijo que nunca dejen que te pinchen, porque mi mamá tenía la columna desviada. ¿Ya? Entonces, si la pinchaban, quedaba inválida. Entonces le dijo que nunca la dejen que le ponga la raquilla. Tenía que ser solo Completo. sedación completa. Claro. Entonces, pasa mucho de eso, que también como es claro, en la superficie tú te puedes ver bastante derechito, pero por dentro igual está desviado. O te puedes ver bastante bien, ser deportista, lo que sea, o ser fortachón o fortachona, o nunca haber tenido un lumbago y tener una situación en donde si vienen y te ponen la pierna acá y te agarran y te hacen así, porque a veces son bien bruscas, ¿sí? Te agarran así. Entonces, hay que tener cuidado en general. Por eso yo siempre recomiendo como aprender a hacerse la autoquiropraxia es como lo mejor, ¿sí? Porque ahí te mantienes y vas aprendiendo a sentir cuándo te desencajas y cuándo, en el fondo, cuánta fuerza hay que hacer como para que, y ahí entró. Es como esa sensibilidad, ¿sí? Y también se despierta. Si uno está en esa posición y por ejemplo y hay dolor, porque a mí de repente estoy en esa posición y siento como que va a sonar, pero me duele. Ahí ya no lo dejo de hacer o lo presiono o sigo tratando de presionar para que suene.
claro, en el fondo primero no hay que estar tan fríos, ¿sí? Ponte tú, por eso que antes de hacer las torsiones viene como el saludo al sol, por ejemplo, ¿cierto? Entonces primero haces como para adelante, después pasas para atrás, o esa que eran como súper útil, esto que es la postura del gato nomás, que es como hacer esto y hacer esto, ¿sí? Ahí sacas poto, vuelve a entrar, y así. Y luego después de calentar así, un poquito más, después vendría como las rotaciones más duras, que es como, por ejemplo, esta que se cruza así, y se pone así, y yo voy a buscar allá. Entonces, ¿escucharon? Sí. Ahí está. Entonces, Se encajó, bro. ya te pones así y se encaja. Entonces, yo que lo hago y voy como sabiendo, no necesito hacerme como fuerza en verdad. Es cosa que entra en la postura. Por eso es que el yoga te dice como entra en la postura y en el fondo en el estar en la postura se encaja solo. ¿Sí? Entonces, si ya lo hice por un lado, les voy a mostrar la otra, que es con una pierna estirada y la otra así. Entonces, aquí nomás. Y ahí me quedo. Y ahí, por ejemplo, yo siento que me elonga el glúteo, me elonga aquí, y ahí me quedo. Y si no suena, yo no hago así como... ¡ah! ¿Cachai? Si suena, suena. No sonó nomás. No fuerzas. Porque en el fondo esa es la gracia como de estas posturas que tienen miles de años que en el fondo son como tan sabias que tú al hacerlas como que sucede solo. Y también pues como que el cuerpo en el fondo no está hecho para estar ordenado, no está hecho para estar desordenado en el fondo. Entonces tú vas a esa postura y el cuerpo si está medio salidito encaja solo. Más que desencajarse más, ¿cachai? Se encaja solo. Entonces generalmente vamos a encontrar eso, las zonas de tensión o las zonas más inestables que son el cuello y la columna lumbar, ¿sí? Ahora, la gracia de las costillas, por ejemplo, que cuando tenemos las vértebras torácicas, las mismas costillas te ayudan a encajarte las vértebras torácicas, ¿sí? Porque como tienen esta articulación que se fijan al cuerpo vertebral, pero también se fijan en la apófisis transversa, o sea, se encajan aquí y se encajan ahí. Entonces las mismas vértebras, por ejemplo, cuando hacemos esto que yo les hago de repente, que es tomar acá y hacer así como clac, yo uso las costillas y como tiro las costillas así, las mismas costillas te encajan las vértebras, ¿sí? O cuando hacemos, por ejemplo, esas posturas que son de apoyar acá como abrir las costillas y apoyarlas sobre los muslos, cosa de estar así nomás, si es que tienes alguna desalineación, se encajan solas. Como que usas las costillas para encajar las vértebras torácicas, ¿sí? Entonces esta articulación, la costovertebral, es muy útil para mantener las costillitas y estas articulaciones como sanas. Entonces ahí son como compresiones de costilla, generalmente que es la más segura de todas. Como, exacto, tiene a la persona boca abajo y hace así, cluc, cluc, y tú lo que le estás haciendo es empujarle las costillas. Entonces también en estas partes que hay mucho músculo, también le ayudas a liberar todo eso, ¿sí? ¿Eso se ocupaba para quitar como el empacho antiguamente? Eso era lo que... Es que ahí tú tomas la piel Ah. y la pegas así. Pero es la misma idea al final. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? El estancamiento. Una manera del estancamiento es cuando se pegan las fascias, se pegan las membranas, se pegan los músculos. Entonces a veces tú puedes tener un lumbago y que simplemente como había una inflamación, se pegaron un poco las fascias. Y cuando se pegan como que quedan medias raras, como confundidas, duele, se tensan más todavía. Entonces cuando nosotros despegamos la piel, ¿qué es lo primero que podría hacer con las manos? Las ventosas lo hacen súper también, ¿sí? Pero muchas veces vaya a llegar acá y va a sonar como si encajara hueso, pero es que se está despegando la fascia de la piel, de la fascia de los músculos dorsales, ¿sí? ¿En serio podía explicar más que la fascia? Porque como que la fascia yo entiendo que es una membrana, que es una capa, pero es por ejemplo, está la piel, fascia, órgano, fascia, es como... Todo tiene su vaina,
es la membrana que rodea cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, la piel claramente por fuera no tiene como una fascia porque es la última capa de la piel. Pero debajo de la piel misma tiene como su membrana de cuero, como de conectiva, ¿sí? ¿Ya? Entonces es como un tejido fibroso, ¿sí? Entonces la piel tiene su tejido fibroso. Por eso que si yo tiro de acá, en verdad la piel no está pegada al cuerpo. ¿Pero por qué no se sale? Porque está como chupada al vacío, ¿cierto? ¿Han visto cuando algo se chupa al vacío y que se pegan? Pues como cuando pones un vidrio, agua y otro vidrio se pegan, ¿cierto? Sí. Ya, o pones el vaso como arriba de la mesa y se empezó a mover para el lado. Ya eso es porque se genera un espacio como de succión. Entonces el coulis, que nosotros decimos como el coulis que está abajo de esto, en verdad no está pegado, está al vacío. Entonces eso se tiene que mantener despegado, como movimiento libre, ¿sí? Ahora, después viene de la piel, vienen los músculos. Y cada músculo tiene su propia fascia, ¿sí? Ahora, esa es la miofascia, es la fascia del músculo. Entonces, cada músculo, ya sea el bíceps, el tendón del bíceps, el braquio radial, cada músculo va a tener su propia vaina que lo separa del músculo del lado, ¿sí? Ah, ya. Entonces, generalmente el mismo músculo, aunque tenga como 3 tendones, ponte tú, se va a llamar de una manera porque tiene una sola vaina que lo rodea. ¿Sí? Y cuando tienen vainas distintas se llaman distintos. Entonces por eso hay tantas fascias. Lleno de fascia, el hígado tiene su fascia, el estómago tiene su fascia, el intestino delgado tiene su fascia, pero la fascia del intestino delgado se llama mesenterio, por ejemplo. La fascia del estómago se llama peritoneo. Igual que toda la fascia que separa los órganos de la pared abdominal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces cada músculo tiene su membrana y cada órgano tiene su membrana. Entonces, por ejemplo, acá donde está el intestino delgado está tocándose con el peritoneo, pero de los músculos. Entonces, pero están despegados, pero están al vacío. Entonces, se resbalan libremente, tienen como aceitito entre ellos, pero no se pegan. Cuando se pegan es cuando hay inflamación crónica y eso causa dolor, malestar, molestia o que no funcionen bien. ¿Y por qué se puede producir ese pegote que decís tú? Ah, ¿Puedan pegar? por inflamaciones. Inflamación de... O heridas o lesiones de algún tipo u otro. Ahora, los intestinos generalmente vienen de una inflamación crónica. Por ejemplo, alguien que tiene Crohn o que tiene, por ejemplo, un celiaquismo no tratado ¿Ya? y sigue comiendo trigo y le duele y se hincha y tiene tenso y le toca y le duele, seguro que ya están bien adheridas unas con otras. Entonces, se empiezan a adherir, por ejemplo, se te puede pegar el intestino grueso al intestino delgado, o el intestino delgado a la vejiga o al útero, ¿cachai? Se pueden pegar, Pegan. pero nunca no se van a mezclar las fascias. No se mezclan, Ya, pero al están pegarse, pegados. en el fondo se empiezan a adherir y se empiezan a estancar, y lo que empieza a pasar ahí es que pueden atravesar los seres vivos que viven en el llano inferior. Entonces empieza a haber contaminación de un órgano a otro, ¿sí? O por ejemplo cuando pasa esto, no sé, pues en el útero, cuando hay mucho estancamiento en el útero y está muy apretado y se te sale el endometrio para afuera y en el fondo el endometrio empieza a crecer en el peritoneo, ¿sí? Y se genera una endometriosis, en donde ahí literalmente ya hay un tejido que está creciendo en los otros órganos como si fuera un tumor, ¿sí? Pero eso es una condición del útero porque tiene esta membrana especial del endometrio, pero se pegan, se adhieren, se generan, por ejemplo, si tu intestino grueso tiene mucho divertículo, ¿sí? Que son como bolsitas así, que se pueden infectar, se pueden romper. Ese divertículo se puede adherir a otra parte del intestino. Entonces, hay distintos tipos de lesiones de órganos internos, que en general tiene que haber una buena inflamación crónica, una hinchazón súper importante para que eso pase más. Pero en los músculos y en los huesos, las adherencias son mucho más comunes, porque están todo el rato haciendo esto. Y cada vez que yo levanto el brazo, mi manguito rotador está haciendo esto, ¿cierto?
cada vez que yo, no sé, pues uso la pierna, mi isquiotibial, no sé, pues está rozándose así con el hueso, por ejemplo. Pero siempre hay una bursa, hay una fascia que evita la lesión. Pero el tejido conectivo está súper expuesto a la, digamos, a la inflamación. Profe, ¿Mm? cuando hablaste cuando preguntaron por lo de tirar el empacho, que es como soltar la fascia, eso se hace como en la zona lumbar. Ujú. Y ahí pasa algún canal o algo que tenga que ver con el intestino, que libera. Claro, o sea, de hecho cuando lleguemos a esa parte, que lo vamos a hacer la próxima semana en el práctico, vamos a pinchar los orificios sacros, ¿sí? Esta parte como de acá para abajo está el intestino delgado, el grueso, la vejiga, el útero, como de aquí para abajo se tratan todos esos órganos. Entonces, no es coincidencia que de hecho los puntos de acá son muy buenos para tratar problemas del intestino grueso sobre todo, ¿sí? Y bueno, el empacho igual es un cuadro más grande que solo como que todo me cae mal, eso es como, en los niños se entiende que es como una parasitosis, ¿sí? Que los ojitos se le ponen raros, se siente muy mal, no es solamente como hinchazón y indigestión, ¿sí? No come, etcétera. Entonces, es como es un factor patógeno, es ¿Sabes como... qué? Hace años, ya adulta, una vez, yo siempre he sido como típica. Y una compañera me dijo, no está listo. Y me dijo, ¿te tiro el empacho? Y dije, juntó ceniza de cigarro, hizo las oraciones y todo, y de repente empezó así, y tiró la piel. Y yo escuché 2 o 3 veces. Suena todo. como un café. Hicieron tomar aceite. No, nada. Yo llevaba a mi hijo donde una La abuelita que era mapuche y le hacía tomar 2 cucharadas de aceite, había que esperar un rato, sobarle la guatita, después juntaba ceniza y le sobaba acá abajo más bien exacto. Y después ahí me agarraba y Sí. se lo tiraba. Pero sabes que yo ¿Y santo remedio? salí de la, o sea, me puse de pie, le agradecí, salí de la pieza donde estaba y parecía el baño. Y después así como Se activó, pues, claro. Una semana con indigestión que no me aguantaba nada la guata, llegué a la puerta central con así Chuta. deshidratada. Claro, fue su Chucha. Como brígido. Fue como purga máxima. Sí. Claro, ahí está bueno como eso, como en el fondo, porque eso es como desde algo muy como, ¿cómo se puede decir? Medicina local, medicina de los Ancestral, pueblos, tradicional, ancestral, pero que se quedan como con el dato nomás. Ah, ya el empacho y no sé qué, ¿cierto? Claro, y la oración y todo, pero no... Yo no O sea, si eso lo lleváis como a la ciencia, así, en el fondo, claro, nosotros lo que haríamos es como, aparte de activar esta zona para mejorar la digestión, lo digamos así como sacando el empacho, pero que sí también es como este estancamiento medio como con factor patógeno, digamos, acompañaríamos como, ponte tú, no sé, pues con plantas que también te reduzcan esto, con alimentos que no carguen más, ¿cierto?, al vaso, es como que no debiliten más el vaso, ¿cierto? Más moxibustión luego, pero una purga buena de vez en cuando, sobre todo si vienes de un estancamiento, es positivo al final. Pero es bueno contener, porque claramente una diarrea muy profusa te deja así como que se te va el chipo, ¿cierto? Entonces ahí, sales minerales, agüitas con electrolitos y no sé qué, como para Agüita de sostener coco. esa purga. Pero la purga está buena, ¿sí? Porque los parásitos intestinales, o sea, piensen que nosotros tenemos un bosque gigantesco dentro del intestino grueso solamente, porque en el delgado también. Y de ahí que tenemos virus, bacterias y otros seres. Pero cuando hay unos seres que son medio raros, hay muchos de algunos, necesitamos purgarlo. Y pasa que se van a pillar a la clínica, y se lo digo al tiro, hay personas que te van a venir con un problema lumbar, dolor lumbar, ciática, discopatía, puede que tengan la radiografía, todo perfecto, pero tú te pillas con un abdomen asado, ¿sí? Entonces, la columna viene para adelante, ¿sí? Si tenemos mucha presión intestinal, sobre todo porque el intestino grueso en esta parte se acerca y pasa por acá por el sacro, ¿sí? Delante del sacro está el intestino grueso al tiro, y luego después viene el útero y así, pero están todos juntitos. Entonces, problemas del intestino te pueden generar problemas lumbares,
hasta daño lumbar así importante. Ponte tú el hombro así con la panza y camina así. Entonces tiene una hiperlordosis. Tiene la barriga muy tensa, ¿sí? Mucha inflamación. Esta panza cardíaca que hablábamos la otra vez también puede ser. Entonces, y viene por el dolor lumbar. Si no deshinchamos, si no tratamos también los intestinos, no vamos a poder ayudar realmente a futuro con esa zona lumbar, ¿sí? Entonces, cuando vengan con eso, piensen en sanar en esto también para sanar esto, ¿sí? Aunque el tratamiento local de espalda va, y ahí ustedes van a conocer los puntos de vejiga, que estos de acá, por ejemplo, te tratan tanto la parte digestiva como la parte lumbar. ¿Sí? Por eso es que vamos a aprender a pinchar estos puntitos de acá y a ubicarnos en la columna lumbar. ¿Okay? Una consulta, profe. Sí. ¿Esos son esos que se pinchan en unos hoyitos que hay? ¿Sí? ¿Y se llaman mu o algo así? ¿O no? Eso lo Se inventé. llaman liaos. Liao. Son los puntos liados que son exactamente los 4 agujeros del sacro. Entonces son 4 puntos liados. Vejiga 31 con el primer hoyito. Genial porque así no se te olvida más. 31 con el primero, 32 con el segundo, 33 con el tercero y 34 con el cuarto orificio sacro. ¿Sí? A ver, son las 12:30. ¿Qué les parece? ¿Hacemos el break más largo ahora? ¿Sí? Y pasamos hasta la 1 y después ya nos vamos de corrido. ¿Sí? Que ahí ya es como vamos a revisar sobre todo la parte esa como lumbar y Falta de las Así. de los coxales de la pelvis. No, Pero ahí están los orificios esos que preguntaba, ¿sí? ¿Y por Y que son orificios que nosotros vamos a palpar por detrás, o sea, nosotros vamos a palpar, digamos, en esta parte, perdón, vamos a palpar esos orificios. Si lo hago muy rápido se cambia, si lo hago muy lento no se mueve. Ya. Entonces, vamos a palpar estos orificios, vamos a aprender a cómo se palpan, y estos son los orificios posteriores, son los que nosotros vamos a poder acceder, o sea, nosotros palpamos acá la cresta sacra, lo vamos a hacer, y encontramos el orificio, ¿sí? Y lo pinchamos, y ahí nosotros de hecho sabemos que estamos en el orificio porque la aguja entra, casi que podría entrar todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque el sacro, los orificios que tiene por detrás, se siguen para adelante. Si se fijan acá, este es el sacro ahora visto desde delante, ¿sí? Acá está el intestino grueso, acá está el útero. Entonces, estos orificios es por donde salen los nervios, igual que toda la columna, pero acá como está fusionado, entonces cuando nosotros pinchamos los agujeros sacros, nosotros vamos a estimular toda la inervación del sacro. Y toda la inervación del sacro tiene que ver mucho con el sistema nervioso parasimpático que relaja y regula, por ejemplo, la digestión, la parte urinaria, la parte como útero y parte nerviosa del útero y así. Entonces estos son puntos muy geniales y que de hecho si hay un punto que no te trata el estreñimiento de todos los demás, estos sí te lo van a hacer. ¿Pero la incontinencia también? También. De hecho acá cuando hay incontinencia crónica por deficiencia, por ejemplo, muscular, se hace moxa electro en el sacro y que la persona haga sus ejercicios de piso pélvico. Y con eso, pum, para arriba la incontinencia. pregunta? ¿Y también ayuda, por ejemplo, cuando uno tiene dolores menstruales o eyaculaciones precoz, cosas así, como que también tienen que ver como con la contracción y la Por distensión del ejemplo, músculo? Sí, para, digamos, como si tienes baja libido, como que si tienes libido excesiva o incontinencia de algún tipo, ya sea como eyaculación precoz o incontinencia urinaria o diarrea o estreñimiento, estos puntos son los puntos, ¿sí? Son demasiado geniales, por eso queda ahí, digamos, la parte práctica. Ponte tú, si yo les diría las costillas, vale, y encontramos estos puntos. Pero estos puntos son mucho más reemplazables por otros puntos que los puntos del sacro. Los puntos del sacro
no son reemplazables, son muy grandes, son muy potentes, por esto que su ubicación y todo. Y de hecho, si tenemos lesiones de la columna lumbar, sí o sí vamos a usar estos puntos que están en esta zona de acá. ¿Sí? Que con eso vamos a ayudar a o tratar el estancamiento, digamos el factor patógeno, o traer chi y sangre para sanar, digamos algo de hueso, como una hernia, ¿no? Pero estos mismos puntos nos van a servir para tratar todo lo urinario, todo lo ginecológico, todo lo digestivo y problemas de la pelvis, ¿sí? Tengo una pregunta. Perdón, Pau. Si una mamá está teniendo muchos problemas para como dejar soltar, para parir finalmente, ¿se le pueden trabajar en esos puntos como para que se abra el canal y pueda salir el bebé? Se usan también como para el trabajo de parto. Ahora, si es que, por ejemplo, ya no te han servido los de vejiga o los de vesícula biliar, que también ayudan con eso. Ya. Sí. Como última opción, porque igual está Porque el cerquita, tema pues. es que esto tiene que la mujer, o sea, o estar de lado, porque boca abajo no va a estar, Puede estar ¿cierto? así, claro, como... Claro, entonces tiene que estar sentada o en alguna postura Ya. así. Ya, Por ya. eso tiende más a usarse como los puntos de los pies y acá en los hombros, que andan súper bien en general. Ya. Sí. Y como para contener una hemorragia también, ¿Cuál hemorragia? no sé. Puede ser mucha sangre menstrual o puede ser un aborto. Ya, por ejemplo, cuando hay como sangrado menstrual excesivo, generalmente vamos a usar puntos del pie, vamos a usar Ya. como vaso 1, hígado 1, vaso 8. Y yo les doy al toque planta cicatrizante y hemostática y con Ya. eso para el toque. Es como Ah, ya. así, ortiga crua o hierba de la plata, matico, llantén, paran al toque como el sangrado Ya. excesivo menstrual. En el fondo el sangrado excesivo menstrual no es que sea el endometrio, es que como se te quedan los vasitos rotos, Sigue es como una sangrando. incapacidad de cicatrizar rápido el útero. Entonces tú das plantas cicatrizantes y la persona cicatriza muy Ya, rápido. perfecto. Profe, pero estoy pensando, si el cuerpo está sangrando, ¿qué tan bueno será paralizar? Porque si uno detiene la sangre, puede ser otra dificultad que nosotros estamos paralizando, entonces hay que dejar que eso fluya, que corra y evaluar. No sé si... Claro, es que Igual va a depende, porque en depender, el claro. fondo si te estáis Desangrando. desangrando es distinto a que sea como una sangría Claro. liberadora, ¿cachai? Estoy pensando en lo de la menstruación, que no para todas las mujeres es igual. No, claro, No. claro, por eso que hay como Entonces, ciertos límites. Detenerla, no sé qué... Es que no es detenerla, tú cuando usas estos puntos Disminuye. se regula, Ya. ¿sí? Y Ya. con esto, estas mismas plantas te dan como más herramientas cicatriciales, no es que te cicatriza todo, no. Ya. Es como Y vaya para vas a tener más cofactores, así como elementos, para que tu cuerpo diga ya, aquí ya está. ¿sí? Va a tener una menstruación más normal y menos dolorosa. Eso, el Es que esa es otra historia, Mm. ¿sí? Lo que es dolor uterino, dolor menstrual, ya eso va más por el tema de las contracciones, ¿sí? Sí. Aunque también el endometrio se desgarra, pero igual hay una herida, que eso es normal, hay un dolor normal, pero no un dolor que te deja así, Que ¿cachai? inhabilita. Claro, eso es porque cuando hay excesiva contracción, generalmente cuando hay estancamiento de sangre o frío en el útero, ahí duele, ¿sí? Tú pones calor y baja harto, ¿cierto? O tomas como manzanilla, Sí, o plantas como antiinflamatorias, pero Sí, no orégano, no sí. estilo paracetamol ni ibuprofeno, y también baja, pero es porque hacen más cosas que solamente como ayudar con la inflamación, ¿sí? Entonces, en general, ahora, en respecto a los puntos del sacro, te van a ayudar para todas esas condiciones, o sea, para regular ciclo menstrual, como para tratar menstruaciones dolorosas, o para tratar, por ejemplo, sangrado excesivo. Ahora, el sangrado excesivo así, pero es demasiado rápido, ¿cómo te lo van a tratar los puntos que hay acá en los pies? Es como, igual estos dicen eso, pero esos son súper rápidos. Es casi que fuera como un hemostático así. Moxáis esos puntos y al toque baja el sangrado, ¿Moxai? como los moxas. Ah, le ponéis calor. Sí. ¿Y se detiene la sangre? Qué loco. Generalmente se ve como ese sangrado excesivo. En el menor de los casos es como calor en la sangre y que se sale por eso, ¿vale? Ya, perfecto. Generalmente es por deficiencia de vaso. Porque no hay quien contenga eso.
Claro, entonces como que se sigue cayendo, entonces te está sangrando y en el fondo te da anemia o te da un montón de otras cosas. Entonces se moxan los pies en los puntos de vaso. Sí, es como vaso 1, hígado 1, vaso 8. Sí. También se pueden pinchar, pero la moxa es como súper rápida, fácil de aplicar y es como inmediato. Es como al mes siguiente ya sangraste la mitad o menos. Digamos ese sangrado que es de tu sangre, no es endometrio, ¿cierto? El endometrio de hecho es súper chiquito. O sea, el útero es como de este porte, es como una perita así, chiquitito. Entonces, si te estáis sangrando con un vaso hacia el día es que es hemorragia, ¿sí? No es endometrio. Esos hoyitos ¿Sí? son como los símiles De 51 centímetros. de acá, porque estos también son hoyitos que tienen en el brazo. Claro, es que todos los hoyitos en los huesos o pasa una arteria, un nervio o todo junto. Sí. Ahora, los orificios del sacro, digamos que tienen esos orificios porque van a haber nervios que salen del sacro y te inervan los músculos de acá. Y de ahí que de repente cuando te toma, no sé, el asiático, el lumbago te toma como el glúteo, te toma como así, ¿vale? Pero ese es como el nervio cutáneo. Ahora, el mismo hoyito tiene el nervio que va a ir para el otro lado, que va a ir a los órganos de la pelvis. Por eso que esos orificios son tan buenos. Te tratan el dolor lumbar o te tratan la infección urinaria, ¿cachai? Como son súper potentes. Pero ¿y se pincha? Da igual si se pincha, ponte tú la venita que está pasando ahí. ¿O hay que tratar ¿Cuál de no? venita? No sé si vena, pero esa cosa La cosa amarilla. Ah, el nervio. Es el nervio. Da igual si se pincha el nervio. Mira, O hay en que tratar de general no no pinchamos pincharlo. el nervio Ah, ya. porque lo pincha suavecito. Entonces como que la aguja se va a ir abriendo camino. Pero la irradiación de ahí es súper grande. Es como que te vaya así como para abajo, para el lado, para adentro. ¿Sabes lo que pasa? Que, perdóname si lo pero cuando me dio el COVID, y que no se me ha quitado, se me ha estado quitando todo, pero con lo que quedé es con dolor justamente donde dices tú, acá en la parte de aquí, y me toma la pierna como que tuviera corriente. Entonces, ¿eso qué es? ¿Estancamiento? ¿Qué es? Claro, en el fondo si tienes como corriente, es que el COVID, por ejemplo, cuando nosotros ya como entendimos un poquito más lo que pasaba, era como un virus que afectaba como los receptores que están en los vasos sanguíneos, entonces generaba como un estancamiento de sangre en verdad, ¿sí? No era como un tema pulmonar en sí. El pulmón en sí no se inflamaba, lo que se inflamaba era toda la vascularización de los pulmones, ¿sí? Entonces, el COVID genera como un estancamiento de eficiencia de sangre, ¿sí? Entonces, ese estancamiento de eficiencia de sangre puede ser que te redujo un poco el chi de, no sé, por los riñones o la sangre del hígado. Entonces, esta parte, imagínate que todo de acá para arriba se sustenta en esta columna, ¿sí? Y lo que hemos hablado esto del core, ¿sí? Como el núcleo, todos los músculos posturales de acá tienen que ser fuertes, porque si estos músculos están débiles, o les falta chi, o les falta sangre, aparte de nos van a dar ganas de estar apoyados todo el rato, va a doler, porque el músculo de acá intenta mantenerte erguido. Entonces imagínate, el músculo está peleando así con todo el peso de tu cuerpo, y de tu cabeza, que pesa harto también. Entonces los músculos del abdomen y de la parte lumbar están todo el rato así dando la vida. Entonces si te faltó chi sangre, esos músculos se apretan más y eso puede que te haya generado algún tipo de inflamación, un poquito de humedad y eso te esté como generando esta sensación irradiada, ¿sí? Podría haber una discopatía también, o sea, de aquí cualquiera que tenga 40 años o 30 de hecho para arriba, ya todos tenemos alguna discopatía o alguna hernia, ya hemos tenido o hay, ¿sí? Entonces eso también va sucediendo. ¿Y ahí qué me puedo poner así como guaterín? Calor. Una aguja. El calor siempre ayuda a llevar más chi y sangre. La moxa, sobre todo si eres friolenta o te sientes más débil, caja de moxa. Y aparte que es súper fácil de poner porque te acuestas y te pones la caja encima, ¿no? ¿Cachai? Ahora, para sacarlo rápido te puede ser electroacupuntura o una ventosa con sangría. Eso lo saca rápido,
pero luego hay que tonificar igual, porque esto probablemente es una causa de deficiencia de sangre, ¿sí? O de frío que se quedó en el canal. Y puede ser que esa deficiencia haya sido porque el cuerpo trata de compensar y que no le falte sangre a los pulmones, ¿no? Y que haya dejado de lado un poco esta parte. Claro, imagínate, tenías como, ya estaba ahí como ahí nomás, tenías 60% de recursos. Entonces llegó el COVID y te gastaste 50, pues y te quedaste con 10. Entonces, claro, esos 10 intentan como repartirse en la musculatura que está todo el rato como postural, ¿sí? De ahí que ponte tú en medicina china, cuando decíamos eso, la persona que necesita como recostarse todo el rato es porque ya tiene deficiencia de sangre, ¿sí? Distinto que estés como medio cansado, así, como que hace deficiencia de chi. Pero cuando necesitas acostarte, reposar, cuando comes y te da sueño, todo eso es deficiencia de sangre. Entonces el COVID genera cierta deficiencia de sangre, pues más encima porque estáis peleando con un factor patógeno. Pero en sí, como estanca un poco y todo, también genera ese estancamiento que se exacerba. O sea, ya tienes 10 de recursos y se te estanca la mitad, ya te queda 5. Entonces, la moxa sería la primera idea, ¿sí? Para sacarlo rápido puede ser una electroacupuntura, como para regular rápidamente como la cadena muscular, ¿sí? O puede ser como usar los puntos como de los pies y de las piernas con la técnica de estimular y de mover, como los estimulas y vas moviendo las caderas así para soltar la musculatura. Que sería como hacer el electro, es muy parecido, como estimular el punto y moverse. Eso con aguja. Con aguja. Y la caja moxa, pues, que eso no necesita aguja. Sí, porque por ejemplo, si yo saco un poco el poto así, ay, tengo la sensación así como de relajo, pero de dolor. ¿Sí? Y si haces así, si haces como... Ahí, aquí atrás. Toda esa parte que estamos hablando ahora, aquí está. Y esta como corriente que es las piernas. Claro, claro. En el fondo ahí como en clínica lo primero que, sin ver la lengua ni nada, ya sácate el zapato. Lo hicimos la otra vez, ¿cierto? Es como ir buscando, pues si ella me dice ya, mira, lo siento por acá, y es acá. Típico si es como lumbosacro o lumbar, es como o vesícula biliar o vejiga. Como muy común. Entonces, haz los dos movimientos, es como el que te relaja y después el que te molesta para que identifiques bien cómo se siente. ¿Sabes qué? Ese dolor de aquí es como el mismo dolor que da acá. ¿Sí? Esa sensación así como de hoy. Claro, pues que es como que el hueso está ahí medio... como con humedad. Ya, entonces haz los dos movimientos, pero para que después lo repitas, como solo ese y solo ese, para que identifiques bien la molestia. Ya, no, si la tengo. ¿Súper claro? Ya. Entonces, generalmente cuando es como algo muscular, yo parto por el canal de la vesícula, ¿sí? Que en el fondo es entre el quinto y el cuarto metatarsiano. Entonces yo le pregunto acá, ¿cuál de todos molesta más? Mira, ese. Está todo sensible, ¿sí? Entonces voy a partir por el clásico, por el del libro. ¿Se siente ahí? No tanto, fíjate. No tanto. Que es, ¡ay! Ese más, ya. Entonces, no te lo quiero apretar mucho, pero ahí está activo, ¿cierto? Entonces vuelve a hacer los dos movimientos y dinos si cambian algo. No, eso no. ¿Se siente igual ahí en la espalda? Ya, vamos con el otro. ¿Qué tal este de aquí? ¿Está activo? Sí. Uy, Ese cambia un poquito. Entonces, en ella es más el punto 42 de vesícula que el 41. ¿Sí? Ahora, puedo ir ahora al canal... Espera un poquito. Ahora voy a ir al canal de vejiga, que es el otro. ¿Sí? Generalmente el de los cuadros agudos es el 65. Entonces voy a apretarle ese primero. Dime, como ese. Vuelve a hacer el efecto. Sí, ahí se me pasa. Pero siento como que me estoy enterrando una aguja. ¿Y estoy usando así? Nada. Ni siquiera tiene aguja. ¿Vale? Pero en el fondo lo que reemplaza el dedo es la aguja en sí, pero le puedes hacer sangría en el mismo canal. Podría yo sangrarle este y este. Uy, pero como que me hubiese enterrado. Ahora mira, apriétatelo tú, po, para que veas ahí dónde se siente. Entonces mira, primero con el dedo pulgar, que yo me lo hago, apoya el pie nomás. Entonces vas entre el cuarto y el quinto y mira, vaya a buscar ahí. Ya. Ahí. Y me lo muevo y después me Ahí. muevo para allá. Entonces búscate el más sensible, mira. Ahí, ¿viste? Ya. Ese uno. Ya. Me lo muevo ahí. Claro, te puedes hacer masaje
Y el otro es por el borde de acá, mira. Como a la Entonces, misma altura. como a la misma altura, es como S o S. Ujú. Ahí. Y de hecho esos son los puntos como más... Se puede hacer como los dos a la vez. Se puede, si te da la mano. Y Exacto. después de estimular ahí, muevo acá. Entonces puedes hacerte un masaje como 1 minuto y medio ¿Ya? hasta que, por ejemplo, si... Ya, ponte tú, esa presión duele, ¿sí? Ya, entonces mantienes esa presión y te vas a dar cuenta que más o menos como en el minuto ya no va a doler igual la misma presión, como que se va sedando. Entonces cuando va disminuyendo el dolor con la misma presión, lo sueltas y vas con los movimientos. Y después te sedas el otro punto, ¿sí? Podrías ponerte la aguja y que alguien te mueva la aguja también, así es como, oh, súper molesto, pero vaya haciendo así y Ya. también se suelta muy rápido. Ya, súper. ¿Mm? Y esos son los puntos más clásicos, en el fondo, estaríamos apretándole este punto y este punto, pero en el pie, ¿sí? Y que le puedes hacer espejo con la mano, pues yo también podría buscarle en esta mano o en esta, entonces yo le pregunto, ¿en qué mano está como más sensible? Mira, en esta. Entonces, puedo buscarle el punto espejo y que haga lo mismo, o buscarle el de intestino delgado acá, Más bien, más. Ay, 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 ay. el intestino delgado 3, que es el que abre el Dumai, y también le haces una pareja ahí mano-pie, y algo en la zona lumbar, por ejemplo, y ahí tendríais como el protocolo. Aprendiste ya. No, estamos ahí. Sí, pues sí, pues. Entonces también, pues ustedes cuando se busquen los puntos, muchas veces cuando hay un estancamiento, el punto se siente con el dolor del estancamiento. Es como, ¿por qué me clava tanto? ¿Sí? Porque aquí está estancado. Si no, va a ser como sensible, pero no va a ser como, oh, como clavada, ¿cachai? Como punzada. ¿Mm? Entonces, en general, o sea, en la clínica, ponte tú, siempre igual, me gusta preguntar la bitácora, sobre todo si veo que hay un tema más metabólico o algo así, siempre pregunto de la alimentación, como para hacerme una idea rapidita, lengua y pulso, pero tú solamente si alguien viene por algo músculo esquelético, tú puedes ir como canal, y ir como buscando, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, si es como una contractura ¿Local? más aguda, con un punto suelta. Y para reforzar con algo de tomar, ¿qué puede ser? Es que ahí hay que ver, por ejemplo, porque tú si tú sientes que quedaste como con más algo acá o con más No, con este cansancio. asunto, con este mismo, para reforzar esos puntos, tomar o comer algo. O sea, uno es la parte, como le decía, la columna necesita sales minerales e hidratación. O sea, uno es como cuidar eso. Por ejemplo, en este caso, cuando es medio lumbar, fue COVID, sería como todo el invierno aprovechar la ortiga, ponte tú. Entonces, tomar infusiones de ortiga, comerse la ortiga, ¿cachai? Como para tonificar la sangre del riñón. Y aparte la ortiga es reumática, ¿sí? Trata inflamaciones articulares y todo eso. Si la ortiga se come así, se saca y se come. Y tienes que hacerle un poquitito de trabajo para que no te pinches si es que te la comes cruda. Es que se dobla, ¿no? Pero Se dobla. es fácil, ¿sí? O sea, o la pasáis así, la metí una vez en agua caliente así, la sacáis, ya. ¿cachai? Como un blanqueado. O que se deshidrate un poco, o con guantes, le sacas las hojas nomás, ya con que le eches sal de mar y la cortas ya deja de pinchar, ¿sí? ¿Pero es porque pincha adentro o para que no te pinche? Para que no te pinche la boca, ¿sí? Ah, Claro, porque si agarras una hoja ortiga y te la metes en la boca, te pincha. lo que pasa es que según yo las ortigas tienen como un sentido nomás, las espinas de la ortiga, y por abajo no tiene. Entonces si dobláis la hoja ya no te pincha. Claro, si doblas la hoja y la rompes así, ya no te va a pinchar. Pero Claro. doblar Y hoja se por puede comer. hoja. Así. Y se puede comer, sí. Ahora si te haces una ensalada ortiga, es más fácil Ahí sí, blanquearla una vez y sacarla con guantes, Ya. ¿sí? O pasarla por vapor, así una vez, ¿sí? La idea es no cocinarla cuando tú quieres, por ejemplo, tratar estos sangrados excesivos, ¿sí? Una mujer que menstrua demasiado y tiene anemia, come ortiga cruda y se le pasa todo. Se le sana el sangrado y se le sana la anemia, ¿cachai? Como santo remedio. Si alguien tiene asma también, como con deficiencia, la misma ortiga también te sirve, pero la idea es comerla cruda, ¿cachai? Si no tienes problemas de hemorragia y de mucha deficiencia, entonces también la puedes comer cocida y te va a dar casi todos los beneficios igual.
Profe, y el Floradix, que está hecho como de plantita igual, y entre ellas ortiga, hay uno que es como de hierro. ¿Ya? ¿Ese serviría? Es que no conozco el Floradix. ¿Qué es el Floradix? Es como... Es un jarabe, suplemento. sí, es un jarabe como de plantas, que está hecho como con plantas y es de salus. ¿Y para qué? Y se le da como a los niños. Hay de diferentes. Ah, ya. Hay uno que es para niños, que tiene como vitamina A, vitamina E, y hay uno que es para personas como con anemia y cosas así. Pero el objetivo es la B12. Es un suplemento que tiene B12, pero que tiene hierro también. Como- Ya, pues está como Flora Vital hay uno, Ese, otra como Floravital. Kinder Vital, Floradix, Flora Vital, de la Flora farmacia Vital. Mapuche. Es uno con Ahora hierro. cuesta 16 lucas, po. Hay que ver ahí. Está Porque son creciendo sola 250 ahora en los ml. patios. Yo conozco los jarabes, son 50% agua, ¿cachai? Entonces, de repente vale, si tenéis la plata y no querías hacértelo, pero te puede hacer lo mismo, ¿cachai? Por ejemplo, tiene extractos herbales, habría que saber si son en seco, en frío, en qué. Hibisco, manzanilla, hinojo, espinaca y diversos concentrados de jugos de fruta, bla bla bla, bla. No contiene ingredientes. Aparte tiene vitamina y formato, uso sugerido. Es una basura. Adultos 10 ml 2 veces al día. O sea, igual se toma poquito. Si son 10 ml tiene 25 porciones. ¿Cachai? Un mes. Te alcanza como para la mitad del mes porque son 2 veces al día. según. Para la mitad del mes, 15 días. ¿Sí? Ahora, igual me pasa como que, ¿cómo es el extracto? ¿Cachai? Claro. Si ¿Qué es tipo de frío. extracto? Es como, porque en el fondo 10 ml es que cuando tú trabajas con plantas como medicamentos, tú sabes que para que esto te funcione bien, tiene que alcanzar una dosis en tu cuerpo, una concentración, porque si la concentración es menor, la bacteria ni le molesta, y al receptor del hígado no le llega mucho, entonces tienes que lograr una concentración. Claramente estos productos, si están hechos bien y todo, ya tienen como todo ordenadito. Si tú te tomas 10 ml, te va a dar lo que te dice que te va a dar, ¿cachai? Pero también me pasa, si tiene como 5 frutas y tiene 5 plantas y son 250 ml, no sé cómo me cabe todo eso. Entonces ahí me gusta más como saber exactamente qué tiene. Porque quizás la dosis no son 10 ml, quizás son 20, pero te ponen en 10 para que no se te gaste rápido, igual te sirve, pero quizás qué tanto, ¿cachai? Entonces, los laboratorios que hacen como fitofármacos son súper cuadrados, de hecho los principales son alemanes. Salus es de Alemania. Ya, son bien así como ordenados y tienen las pautas, tienen las dosis que te hacen. ¿Otra consulta? Oh. Cerca de tu casa hay Sí, por la veleda. una veleda. Y uno que... Profe, consulta. Pero ese no se seca. Sí, No, por allá. no, tú estabas antes que yo. Cuando uno usa cosas como, por ejemplo, ya, tengo déficit de hierro o de sangre, déficit de sangre, y voy a hacer un tratamiento con ortiga. No es lo mismo tomar, por ejemplo, ortiga como una infusión de ortiga a una, ¿cómo se llama esto? Una tintura madre de ortiga a comer la planta. ¿Cuál sería como lo mejor? ¿Comer la planta? Comer la planta cruda, sí. O cocida. Cruda mejor, pero cocida también. Porque ahí te da todo, ¿cachai? Ahora, si tú eres muy vegano, muy vegetariana, me gustaría saber cómo estáis con la B12 también, ¿cachai? Cómo estáis con los probióticos, si estáis comiendo fermentados, qué cosas estáis comiendo, porque para absorber el hierro necesitáis que el estómago esté sano, número 1, y que la B12 sea suficiente, ¿cachai? Por ejemplo, si alguien tiene gastritis crónica, puede tener deficiencia de hierro por tener un estómago inflamado, ¿cachai? Entonces, el estómago sano te va a permitir absorber el hierro suficiente, y de lo que comas lo vas a absorber. Te comí un maní, hierro, una almendra, hierro, un brócoli, hierro, todo tiene hierro igual, todas las plantas, todos tienen magnesio también. Entonces cuando eso nos falta, generalmente es porque comemos muy deficiente, no comemos semillas, no comemos muchos vegetales, o tenemos una inflamación o un estancamiento que no nos permite aprovechar lo que ya estamos comiendo, que es como deficiencia de vaso y calor en los intestinos, como que no te deja. Aunque comáis el super suplemento, absorbís un 30%. Entonces eso te genera la desnutrición. Como cortar con la inflamación para poder absorber
los nutrientes. Exactamente, es como darle a tu cuerpo cosas que sean más nutritivas, menos inflamatorias en la medida que vais sanando los intestinos también. Y ahí vais a aprovechar todo. ¿Sí? Porque imagínate, comí lentejas, legumbres, te hinchás y te caen mal, no sé qué. No podía aprovechar los nutrientes también. ¿Sí? Entonces, vas jugando. Y ahí es fundamental el tema de la flora, o de los microbios que tenemos, porque ellos nos ayudan o nos hacen mal. Es como, o son un superpoder o es un detrimento, ¿cachai? Y que en verdad es bastante fácil tenerlos sanos. Que una parte es comer mucha fibra, ¿sí? Y por ejemplo esta proporción entre lo fermentado y lo no fermentado, ¿sí? Como si... Y ahí esto para terminar, porque vamos a hablar un montón. Sí, lo estamos Muy empujando. interesante. Sí, está bacana, claro. O sea, porque claro, y también lo estoy haciendo porque todo se relaciona también con lo mismo, o sea, la salud de los huesos, ¿cierto? Que dependen del magnesio, del calcio, ¿cierto? De la vitamina B12, de la vitamina D. En el fondo, todo eso viene de los intestinos igual. Entonces, cuando de hecho, solamente comer, ponte tú, en Estados Unidos, el promedio de fibra diaria son 5 gramos de fibra, ¿sí? En país, y tienen una flora pésima, ¿sí? En lugares, por ejemplo, en África, que de repente comen mucha menos comida y que pasan mucha más hambre, pero se comen 120 gramos de fibra al día, tienen una mucho mejor salud, aunque se vean medio desnutridos flacos, pero no se cansan, se comen lo que sea y obtienen los nutrientes, o sea, es como... Exacto, o sea, y eso es porque tienen como 6.000 especies, ponte tú, en su intestino. En cambio, el gringo tiene como 1.500, 2.000 a todo reventar, y la mitad son cándidas, entonces se hinchan, puro hongo. En cambio, la otra persona tiene puras bacterias, que son los seres más sobrevivientes del universo, más o menos. Entonces, cuando tú tenés buenos bichos adentro, tienes realmente como superpoderes, ¿cachai? No te va a dar hepatitis si te comí una bacteria, no te va a dar si te comí un huevo que tiene, ¿cómo se llama? La salmonela, no te va a dar salmonela porque tiene una flora tan resiliente, es como, ¿quién es ese? No sé, bueno, te la comen, ¿cachai? No sé. En cambio, si hay deficiencia en la flora, inflamación intestinal, es cosa que entre una bacteria externa y tiene todo para entrar, pues si no hay nadie que la pare y las membranas están dañadas, entonces, hepatitis. ¿Sí? Por eso es que varios comimos mayonesa, pero a uno nomás le dio hepatitis, porque comimos la misma mayonesa. Entonces, de ahí a que la salud intestinal es como es la base del yin del cuerpo, es como desde ahí va a venir toda la materia constructiva, pero también puede venir la humedad negativa. ¿Sí? Y ahí jugamos con eso, con la humedad buena que nutre al bosque, o la humedad mala que se empantana y se muere. ¿Y eso por qué pasa? Eso porque hay poca bacteria igual. Claro, en el fondo todo eso es humedad, son distintos tipos de humedad. Entonces en el fondo nosotros queremos tener una humedad que se parezca así como a un lago lindo, a una vertiente transparente, ¿cierto? No como un pantano donde solo hay como... ¿Cierto? Exactamente. Entonces nuestro intestino se parece mucho a eso. Es como una tierra muy podrida y muy empantanada, o una tierra más parecida a la tierra del bosque, ¿cachai? Como mucho más biodiversa, pero también es muerte, también es putrefacción, pero que te da vida, te da como salud, ¿sí? Y eso depende de los bichitos, al final, ¿sí? Porque tú te comes la lenteja y mis bichitos se la van a fermentar de una manera distinta a tus bichitos, y ahí entonces viene la hinchazón, el malestar o el aprovechamiento de los recursos. ¿Okay? Entonces, bueno, y para resumir el sacro, entonces, esos puntos del sacro regulan muy bien toda esa parte intestinal. Claramente, cómo la vamos a regular más rápido y más a largo plazo, también tratando la alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, si el motivo de consulta fue un estreñimiento crónico, los puntos del sacro van a ayudar muy rápido a activar la musculatura y activar que el intestino vuelva a funcionar, ¿sí? Pero claramente si le damos, no sé, aloe, chía, linaza, cúrcuma o algunas plantas amargas que ayudan a descender el intestino mucho más rápido. Y luego como
probióticos que restablezcan como su flora. ¿Y la cúrcuma en infusión igual? ¿Puede ser? Puede ser en infusión o en comida, sí. La cúrcuma siempre va a favorecer la salud intestinal. Es como por el ser antiinflamatoria, pero también por ser antibiótica, como que regula ahí como los bichitos que son medio como complicados. Y tiene una propiedad de descender el intestino. Entonces, cargado de cúrcuma, aparte de drenarte la vesícula, te vaya a ir por el baño. ¿Cómo eso? ¿De qué? ¿La cúrcuma? Desciende el chi de los Es que yo sé que vi con Desciende, una desciende. pyme chilena que era leches vegetales con cúrcuma. Entonces yo le pregunté a la tipa cómo habían hecho el estudio. Según ella habían hecho el estudio de cuáles eran las dosis de cúrcuma y las cuestiones. Ellos lo que decían era que, no sé, habían diseñado ponte tú, un sobre X, así como un sobre de leche vegetal con cantidad de cúrcuma, que le llaman la leche dorada, entonces decían que tenía que tomarlo todos los días en ayuna. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, sí. Era un sobre, era un polvo. Sí, yo lo vi también. Yo lo encontré súper bueno el Pero producto. está muy Yo lo he caro. escuchado. Pero Sí lo vi. ¿Lo viste? Es muy Bueno, caro. mi pregunta es, ¿da diarrea? Sí. No, Depende de la dosis, ¿no? depende de la dosis, ¿no? Pero es muy caro. Yo también lo muy caro encontré los caro, sobres. porque era leche de almendra. Son sobres. Ahora, el tema es que esa cúrcuma está mejor procesada que la que venden. Pero es muy caro, lo encontré. No. Pero hay Es una... que depende, pues, o sea, si por ejemplo si tú sacas el cálculo que hay una luca y en vez de comprarte un café a la casa... Funciona mejor. Es que yo no Funciona hago mejor. café, Pero no es estrictamente necesario. pero lo encontré caro Sí. igual. Pero funciona mejor. No Es sé, como que pero se era activa más. mensual. Ah, Les no me acuerdo. comparto Esto lo tengo en Instagram, parece. la receta de la Pero- bebida dorada. Lo encontré caro. ¿Eso hay que tomarle todos los días? Es que claro, eso yo les digo, por ejemplo, ya, te venden un producto que está hecho y todo,